Hola a todos, el presente Ateneo lo hemos titulado De la lesión al diagnóstico. El grupo de trabajo está integrado por las bioquímicas Macarena Lourdes Marí y Jimena Ruiz, ambas residentes de segundo año de la Residencia Bioquímica Clínica en el Hospital Julio Perrando de la ciudad de Resistencia Chaco, y el bioquímico Rubén Ledesma, residente de segundo año de la Residencia Bioquímica Clínica en el Hospital 4 de Junio de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña. Consideramos pertinente presentar dos casos clínicos oportunos para el tema que vamos a tratar. El primer caso clínico es un caso publicado en una revista de flebología que trata de un paciente de sexo femenino, 51 años de edad, odontóloga la paciente, residente de la ciudad de Resistencia Chaco. Refiere tener una casa de fin de semana a orillas del Río Negro en Villa Fabiana. El motivo de su consulta es la presencia de pápulas eritematosas y pruriginosas que evolucionan en lesiones ulcerosas con bordes sobrelevados de color eritemato-violáceas, como la que se ven en la foto. La paciente refiere haber recibido un tratamiento con sulfadiazina de plata y cefalexina bioral durante 24 días sin éxito en el tratamiento, por lo que se le van a solicitar diversos estudios como biopsia de la lesión y cultivo, en el cual se obtiene un resultado positivo para Staphylococcus aureus. Los estudios anatomopatológicos e histopatológicos resultan en un infiltrado inflamatorio inespecífico. El examen del frotis de la lesión detalla que se observan amastigotes y no se observan alteraciones en lo que es un examen de mucosa nasofaríngea, por lo cual el diagnóstico que se establece es una leishmaniasis cutánea a focos múltiples, como se observan en las fotografías. El segundo caso es un caso reportado por el Servicio de Micología del Laboratorio Central de Salud Pública de la provincia del Chaco. Es un caso en el que la residencia tuvo la oportunidad de participar desde la toma de muestra, procesamiento y análisis y el arribo a un diagnóstico. Es el caso de un paciente de sexo masculino de 36 años de edad, oriundo de Resistencia Chaco. Como antecedente, el paciente refiere haber viajado, haber ido a pescar a la isla del Cerrito, en el departamento Bermejo de la provincia del Chaco, presentando a los 7 días luego del viaje pápulas eritematosas en espalda baja que luego evolucionaron a úlceras, por lo que concurre a la consulta médica, a partir de la cual se va a solicitar estudios de la lesión para búsqueda de leishmania. El estudio de la lesión se hace raspando el borde activo de la misma y al examen microscópico se observaron amastigotes compatibles con leishmania, por lo que el diagnóstico establecido es el de una leishmaniasis cutánea. Los objetivos que nos planteamos con esta presentación, con este Ateneo, son las de conocer el ciclo vital del parásito de la leishmania, presentar las formas clínicas, las diversas formas clínicas que presenta esta enfermedad, describir específicamente el cuadro de leishmaniasis cutánea, que es la forma más frecuente por la que concurren los pacientes a su consulta a lo que son los servicios de micología o microbiología de los laboratorios chaqueños. Reconocer además los diferentes métodos diagnósticos disponibles para esta enfermedad. Definiendo leishmaniasis, podemos decir que las leishmaniasis son un conjunto de enfermedades de transmisión vectorial causadas por diferentes especies de parásitos protozoarios del género Leishmania y se transmiten a los animales y humanos a través de vectores, los cuales son insectos llamados flebótomos, específicamente hembras de la familia Lutzomia, principalmente en estas regiones del continente. Los tipos de leishmaniasis más usuales en nuestro país son la leishmaniasis tegumentaria y leishmaniasis visceral. Tegumentaria hace referencia al término a que afectan mucosas y piel. La leishmaniasis visceral afecta a diversos órganos, entre ellos órganos hematopoyéticos como el vaso, la médula ósea, también se ve afectado el hígado, etc. La leishmaniasis tegumentaria a la vez se clasifica en leishmaniasis cutánea y leishmaniasis mucosa o mucocutánea. En esta presentación, en este Ateneo, vamos a hablar específicamente de leishmaniasis cutánea. En cuanto a la epidemiología de la leishmaniasis, tenemos que la leishmaniasis es una enfermedad de alta prevalencia en muchas regiones tropicales y subtropicales en todo el mundo. En el continente americano se extiende desde el sur de los Estados Unidos hasta el noreste argentino.
La leishmaniasis se circunscribe a algunas zonas geográficas específicas, llamadas focos naturales de la enfermedad, en las que se presentan los elementos esenciales para su transmisión. Estos elementos son los vectores, los reservorios y los parásitos. En cuanto a reservorios, hacemos referencia a aquellos animales vertebrados que van a mantener el parásito en la naturaleza y que van a permitir que el vector se infecte de ellos y mantenga el ciclo de transmisión. Los tipos de ciclo de transmisión: se han descrito tres tipos de ciclos: el selvático, doméstico rural y doméstico urbano. En cuanto al ciclo selvático, es aquel en el que el humano se va a infectar por intromisión en esos ambientes naturales de los vectores. El ser humano pasa a ser entonces un hospedero accidental en este ciclo. Y en cuanto al ciclo doméstico rural y doméstico urbano, son aquellos en el que el vector va a llegar al ámbito peridomiciliario, va a entrar en las viviendas de los humanos y donde se va a producir la infección. Se reconoce como área endémica en nuestro país aquellas zonas que incluyen a las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Chaco, Misiones y Corrientes. En cuanto al vector, a los flebótomos, son insectos pequeños, dípteros, distribuidos en todo el mundo, como dijimos. Se agrupan en diversos géneros. En América, el más importante, el género Lutzomia, más importante para la transmisión de la enfermedad. Saber que estos insectos tienen una metamorfosis completa, es decir, que pasan por estadios intermedios desde lo que es huevo, larva, pupa, hasta la forma adulta. Su vuelo es corto, silencioso y dan pequeños saltos en el terreno y en lo que son troncos de los árboles. Tienen hábitos, se dice, crepusculares. Pican en horarios del atardecer. Durante el día se ocultan en lo que son oquedades de troncos y huecos de las piedras. El insecto que pica es la hembra hematófaga, ya que requiere consumir sangre para nutrir los huevos. Cabe aclarar que el hábito diurno de picar por parte de estos insectos se da, pero está circunscrito a lo que es el ámbito selvático. En cuanto al parásito, lo vamos a caracterizar, vamos a describir su ciclo biológico y conocer la patogenia de la lesión en el caso de la leishmaniasis cutánea. Leishmania es un protozoo perteneciente a la familia Trypanosomastidae. Dentro del género Leishmania se encuentran alrededor de 22 especies que pueden resultar patógenas para el hombre, y a su vez estas se agrupan en dos subgéneros y también según su tropismo. En este cuadro podemos ver cómo por un lado tenemos el subgénero Leishmania propiamente dicho y el subgénero Viania. A su vez, como dijimos, se van a agrupar según su tropismo sea visceral, cutáneo o mucoso. En el cuadro de la parte inferior podemos ver dentro de nuestro país, Argentina, cómo se distribuyen las especies de Leishmania según su forma clínica, el vector y el reservorio animal. Como vemos, dentro de las formas clínicas de tipo cutánea tenemos dentro del subgénero Viania a la Leishmania guyanensis y a la brasiliensis, y dentro del subgénero Leishmania tenemos a la Leishmania amazonensis. En cuanto a el parásito Leishmania, es un microorganismo unicelular que para sobrevivir y reproducirse necesita sí o sí de un hospedero. Es un parásito denominado digenético, ya que en su ciclo de vida va a presentar dos formas o estadios. Un estadio de promastigote, que es la forma de mayor tamaño, mide entre 20 a 30 micras, es extracelular, alargado y como característica principal posee un flagelo que le permite moverse en el intestino del insecto vector. Por otro lado, tenemos a la forma intracelular, denominada amastigote, de menor tamaño, mide más o menos entre 2 a 5 micras y
se va a reproducir dentro de las células del sistema retículo endotelial, carece de flagelo, es inmóvil. Ambas formas van a dividirse por fisión binaria y poseen como característica una organela denominada kinetoplasto, que se corresponde con una mitocondria modificada que contiene ADN circular extracelular. En cuanto al ciclo de vida de Leishmania, este se inicia con la picadura por parte del flebótomo, que en este caso es el vector infectado, que inocula en el hospedero vertebrado gran cantidad de promastigotes de Leishmania. El vector contiene estos promastigotes en su probóscide y en ciertas ocasiones esta gran cantidad de promastigotes que contiene le dificultan alimentarse de la sangre del hospedador, por lo que podemos observar en diferentes situaciones cuadros de picaduras múltiples en diferentes sitios, ya que de esta manera el vector descarga gran cantidad de promastigotes para poder alimentarse. Una vez que los promastigotes son inoculados en el hospedador, estos van a ser fagocitados por células del sistema retículo endotelial, principalmente por macrófagos. Una vez dentro de los macrófagos, estos promastigotes van a transformarse en su forma intracelular, como mencionamos anteriormente, la forma de amastigotes, los cuales se van a multiplicar y dividir por fisión binaria dentro del macrófago, hasta tal punto de provocar la lisis o estallido del macrófago, donde se va a producir la liberación de estos amastigotes que van a ser captados por otros macrófagos de sitios distantes. Y el ciclo se va a cerrar cuando un vector se ingiere sangre de este hospedador contaminado y con esa sangre ingiere a su vez amastigotes que, una vez en el intestino del vector, se van a transformar en la forma extracelular y móvil denominada promastigote, los cuales se van a multiplicar por fisión binaria y van a migrar luego a la probóscide del vector para iniciar un nuevo ciclo. Como dato importante, cabe destacar que dependiendo de la especie de Leishmania que sea inoculada por el flebótomo, van a depender las manifestaciones clínicas que tenga el paciente. Pueden ser lesiones cutáneas, mucocutáneas o un cuadro visceral, todo dependiendo del tropismo que tenga esa especie de Leishmania, como nombramos anteriormente. En cuanto a la patogenia de la lesión, ocurre debido a que, como dijimos anteriormente, la presencia del parásito en los tejidos atrae un gran número de células, predominantemente macrófagos y neutrófilos, como vemos acá una imagen ilustrativa de microscopía electrónica de un macrófago fagocitando a un promastigote, donde esto va a producir la activación macrofágica, promoviendo la liberación de diversos factores inflamatorios, principalmente interferón gamma, que van a favorecer la extravasación de mayor número de células y fluidos desde los vasos sanguíneos al sitio de la lesión, ocasionando así edema e induración local. En el desarrollo de la lesión, al inicio aparece una mácula eritematosa que luego evoluciona a una pápula que sigue creciendo de tamaño hasta desarrollar un nódulo firme. Este nódulo firme es producto de una masa dérmica que contiene gran cantidad de macrófagos con amastigotes en su interior y un infiltrado linfocitario. Estos nódulos
van a seguir creciendo de tamaño y luego se va a producir una necrosis en la zona central, dando como resultado una lesión de tipo ulcerosa con bordes levantados, indoloros y una zona central de aspecto granulomatoso. Una vez que el parásito es eliminado, ya sea por una respuesta inmune efectiva o por un tratamiento específico, se va a producir la resolución de la lesión, o mejor llamado cicatrización, con producción de colágeno, dando como resultado una lesión o cicatriz lisa con características hipocrómicas en el centro e hiperpigmentadas en la periferia. Estas características de la resolución de la lesión es importante, ya que en ciertas ocasiones el paciente llega en este estadio de la lesión sumado a otras manifestaciones de tipo mucocutáneas, por lo que en estos casos es de suma importancia una buena anamnesis y examen físico del paciente. Bueno, yo ahora les voy a hablar del diagnóstico. Es importante recalcar que para realizar un correcto diagnóstico de esta enfermedad, no solamente hay que tener en cuenta las manifestaciones clínicas y los hallazgos epidemiológicos, sino también hay que recurrir al diagnóstico de laboratorio. Los métodos diagnósticos se pueden clasificar en métodos directos y métodos indirectos. Como hoy estamos tratando sobre la leishmaniasis cutánea, vamos a dejar de lado los métodos indirectos, ya que tienen un uso limitado en la leishmaniasis cutánea. Pero solamente para contarles que las técnicas que se pueden utilizar son la prueba de Montenegro o leishmanina, una ELISA e inmunofluorescencia indirecta. Con respecto a los métodos directos, una de las metodologías que más se utilizan es el parasitológico directo, ya que es una técnica que está al alcance de la mayoría de los laboratorios y que consiste en tomar muestra de los bordes de la úlcera, colocarla sobre un portaobjetos, realizar la tinción y observar al microscopio. La forma parasitaria que vamos a encontrar son los amastigotes. También se puede realizar cultivo, en donde la forma parasitaria que vamos a encontrar son los promastigotes, y análisis de cortes histopatológicos, que es una metodología bastante útil cuando tenemos lesiones cutáneas inusuales y queremos realizar diagnóstico diferencial con otra etiología, pero es una técnica que tiene baja sensibilidad debido a que las técnicas de fijación y coloración pueden llegar a distorsionar la forma parasitaria y dificultar su identificación al microscopio. Y por último, otra técnica que se utiliza es la reacción en cadena a la polimerasa, en donde lo que vamos a detectar es presencia de material genético del parásito. Antes de seguir con el procedimiento de la toma de muestra en la lesión, me pareció importante mostrarles este cuadrito en donde se puede ver las diferentes formas de presentación de la leishmaniasis cutánea, las cuales son la forma ulcerada, la forma diseminada, la forma difusa y la forma atípica. La forma atípica, como podemos ver, son lesiones no ulcerosas, es muy poco frecuente y es una forma que no ha sido reportada en nuestro país. La forma diseminada y la forma difusa generalmente están presentes en pacientes que se encuentran inmunosuprimidos. La forma diseminada presenta lesiones de tipo acné y la forma difusa es una forma de presentación grave en donde existe un efecto directo del parásito o alguna situación inmunológica que impide que el paciente pueda actuar adecuadamente ante esta infección. Y la forma de presentación más frecuente es la forma ulcerada, que es la que vamos a ver mayoritariamente en el laboratorio, en donde vamos a tener una úlcera o múltiples lesiones, las cuales se caracterizan por tener bordes elevados, duros y un centro limpio de color rosado, y cabe recalcar que esa úlcera es indolora. En la imagen de abajo podemos ver cómo quedaría esa lesión cicatrizada.
Con respecto a la leishmaniasis mucosa, solamente para contarles que se puede producir en aquellos pacientes que no tuvieron éxito en su tratamiento o no tuvieron buena adherencia a este. Y también, por último, la leishmaniasis visceral es producida por otra especie del parásito y se produce cuando los parásitos infectan otros tejidos y órganos. Bueno, ahora sí, con respecto al procedimiento del raspado de la úlcera, es muy importante primeramente realizar una correcta identificación al paciente, no solamente para recabar datos personales, sino también tener en cuenta las manifestaciones clínicas, la sintomatología que éste presenta y algunos datos epidemiológicos, es decir, realizar una correcta anamnesis. También es muy importante explicar el procedimiento al paciente, ya que muchas veces la utilización de ciertos materiales en el laboratorio puede provocar dudas o miedos, entonces lo ideal es explicar el paso a paso de lo que vamos a realizar. Luego hay que limpiar el área de trabajo y preparar nuestros materiales, tales como el bisturí, utilizar portaobjetos nuevos, gasa estéril, solución fisiológica. Y luego vamos a seleccionar la lesión con menos tiempo de evolución y los bordes indurados. También podemos tener pacientes que vienen con múltiples lesiones, por lo que en este caso tenemos que seleccionar de qué lesión vamos a tomar la muestra. Y que tenga el menor tiempo de evolución, es decir, que la lesión esté activa. Luego vamos a limpiar la lesión con gasa estéril y solución fisiológica. Podemos tener pacientes que vienen con las úlceras cubiertas por una costra. En este caso tenemos que levantar esa costra evitando que sangre y tomar la muestra de los bordes. Entonces con un bisturí vamos a raspar el borde activo orientando el filo de este hacia la parte externa del borde de la lesión. Ese material recogido lo vamos a descargar en un portaobjetos nuevo. En este servicio lo que hacemos es tomar al menos 4 muestras de una lesión. En el caso de que sean más lesiones, lo ideal es tomar de varias, así tenemos más probabilidades de encontrar el parásito. Luego vamos a colorear y observar al microscopio. Lo ideal es observar entre 100 y 200 campos. Vamos a estar ante una muestra adecuada cuando tengamos numerosos leucocitos y escasos glóbulos rojos. Puede pasar de que cuando estemos tomando la muestra, esta sangre, entonces tenemos que tratar de tomar de otra parte para que los glóbulos rojos no interfieran en la visualización. Entonces vamos a tener un resultado positivo, es decir, un parasitológico directo positivo, cuando evidenciemos la presencia de los amastigotes. Como vemos en esta imagen, tenemos que identificar al parásito, donde tenemos una membrana citoplasmática definida, un citoplasma de color gris claro, la presencia de un núcleo y sobre todo identificar la presencia del kinetoplasto. Como vemos en esta imagen, podemos estar ante el caso de que el parásito esté en otra orientación y no sea posible ver el kinetoplasto, por lo que siempre es aconsejable mirar muchos campos. En el caso de que obtengamos un frotis negativo, eso no descarta la enfermedad. Y una de las posibles causas de esto es que la lesión esté sobreinfectada por bacterias. Entonces, en ese caso, dependiendo del paciente, de dónde este provenga, va a ser aconsejable de que solucione esa infección bacteriana con la administración de antibióticos y luego concurra nuevamente al laboratorio para tomar la muestra. También pueden dar falsos negativos cuando hay abundantes glóbulos rojos, cuando tenemos una evolución mayor a 6 meses, la lesión ya está cicatrizada, que es lo que se dijo anteriormente, o que haya una mala toma de muestra o una mala coloración. Con respecto a los tratamientos que recomienda la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, podemos tener tratamientos de tipo sistémicos o de tipos locales. Dentro de los tratamientos sistémicos
vamos a tener los antimoniales pentavalentes y la miltefosina, que según la OMS tienen una calidad de evidencia alta y una fuerza de recomendación muy fuerte. Y con respecto a los tratamientos locales, tenemos la termoterapia y los antimoniales pero intralesionales, que tienen una calidad de evidencia moderada o muy baja y fuerza de recomendación débil. A modo de conclusión de este Ateneo, debemos tener en cuenta que al momento de recibir pacientes con este tipo de lesión, debemos realizar una adecuada anamnesis para poder realizar la correcta articulación entre la clínica del paciente, la epidemiología y el laboratorio, y esto nos va a permitir una buena evaluación de esa lesión. También es necesario resaltar la importancia de adquirir destreza por parte de los bioquímicos en la observación microscópica, ya que la realización de un examen parasitológico directo es una técnica que está al alcance de cualquier laboratorio, tanto de baja como de alta complejidad. Esta es parte de la bibliografía que utilizamos y muchas gracias por su atención. Estas son las formas en que nos pueden contactar a la residencia. Este es nuestro mail, recibioquichaco@gmail.com. También pueden contactarnos a través de nuestra cuenta de Instagram y también pueden ver nuestros ateneos en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias.